te vas a transformar lamentablemente en el nuevo enemigo de la iglesia. O sea, van a empezar a decir que estás loco, que sos un hereje, van a inventar historias sobre vos, van a hacerte quedar como la persona que dividió la iglesia. Bueno. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video más de este canal llamado Desaprendiendo. Mi nombre es Selene Amador, si ya me conoces, muchas gracias por estar nuevamente. Y si no me conoces, mucho gusto y bienvenido. Si aún no viste los videos anteriores de esta serie de abuso espiritual, te recomiendo que pongas pausa a este video y que los vayas a ver, ya que hoy no me voy a estar centrando tanto en qué es el abuso espiritual, sino en cómo salir de estos ministerios abusivos. Y si aún no te suscribiste, te invito a que lo hagas ahora y que le des clic a la campanita para que te avise cada vez que suba un video. En el día de hoy voy a estar hablando respecto de algunos consejos o pasos para saber cómo salir de un ministerio espiritualmente abusivo. Muchos, al identificar que en su iglesia o ministerio hay abuso espiritual, quieren salir, pero rápidamente se dan cuenta de una de las características que caracteriza, valga la redundancia, a un ministerio abusivo, que es muy difícil salir. Muchas veces esta dificultad para salir proviene del exterior, por así decirlo, porque sabemos que las personas van a hablar mal o que se va a dar una historia muy diferente a la realidad sobre nuestra salida. También muchas veces algunas personas hasta dependen económicamente de estos ministerios, por lo que dificulta aún más la salida, porque como trabajan ahí y reciben un salario, se les dificulta la salida. Y otras veces esta dificultad es interna. Esto es así porque también muchas personas ponen en la balanza que por estar aisladas en este ministerio abusivo, no tienen otras amistades u otras relaciones importantes de amistad con personas por fuera de este ministerio. Entonces tienen como este miedo o esta presión de sentir que se van a quedar solos si salen. Una aclaración antes de empezar que es muy importante, y es que los consejos o pasos que voy a mencionar a continuación son generales, o sea, cada situación es diferente. No es lo mismo una persona que estuvo 3 meses en un ministerio abusivo a alguien que estuvo 30 años. O sea, son situaciones diferentes y por lo tanto requieren pasos diferentes. Yo siempre recomiendo que el consejo número 1 que voy a dar sí lo sigan todos sin importar la situación o cuánto tiempo hayan estado involucrados en ese ministerio, pero el resto de los consejos que voy a dar en sí dependen de cada situación. Este video es una guía y está basado también en mi experiencia y acá tengo que ser muy sincera. Me hubiese gustado a mí tener esta especie de guía o de consejo cuando me tocó a mí salir de estos ministerios, porque la realidad es que hice todo lo contrario y eso me trajo mucho dolor. También muchas veces, ¿no?, podemos enseñar desde lo que no hay que hacer. O sea, en mi caso hice prácticamente todo lo contrario a los consejos que voy a dar. Y es por eso que quiero compartirles desde mi error quizás y mi experiencia para que ustedes no tengan que pasar por eso mismo. O sea, sé que el salir de un ministerio en el cual uno estuvo tan involucrado es muy difícil y muchas veces uno no sabe qué hacer, muchas veces uno se siente solo, se siente que nadie lo va a entender. Entonces esta guía, este video, es más que nada mi consejo sobre lo que me hubiese gustado escuchar a mí quizás en su momento, y para que ustedes no pasen lo mismo o para que esa salida sea un poquito al menos dolorosa. El consejo número 1 que te puedo dar es que ores al Espíritu Santo y que le pidas que te revele una estrategia sobre cómo salir de ese lugar. Este paso se los recomiendo a todos, o sea, sin importar cuánto tiempo hayas estado o cuán lejos haya llegado ese abuso. No dejes de orar al Espíritu Santo y de pedirle que te revele una estrategia. Algunas veces el Espíritu Santo te va a mostrar que primero tenés que hablar con los pastores,
otras veces te va a mostrar que primero tenés que hablar con la gente que liderás. Cada situación es particular. También es muy importante que en este consejo número 1 le pidas también al Espíritu Santo que te ayude a poner las palabras justas en tu boca cuando vayas a hablar con la gente o con los pastores, que le pidas que te ayude a controlar tu carácter, que le pidas que te dé la fortaleza. Muchas personas creen que no van a poder salir y la realidad es que esa sensación de sentir que no podés proviene justamente del mismo abuso espiritual. O sea, y desde este lado quiero decirte que sí podés, que sí tenés la fortaleza, y si sentís que no podés, pedile al Espíritu Santo que te ayude a fortalecerte en Dios y a tomar ese dominio propio que ya tenés para poder controlar tu carácter. En este primer paso también quiero aclarar que en caso de que haya habido abuso sexual, es muy importante que hagas la denuncia a la policía correspondiente, además de orar. Esto es muy importante porque muchas personas saltean este paso y al no hacer la denuncia a la policía, esto hace que, ok, con vos ya el abusador ya está, que probablemente no vuelva a abusarte de esta manera, pero quizás con otras personas sí. Entonces es muy importante que se haga la denuncia a las autoridades policiales. Si es necesario, asesórate con un abogado para saber cómo hacer la denuncia o para saber cuáles son tus derechos en este caso. En cada país es diferente, por eso no quiero entrar tanto en detalles, pero sí puedes pedir la ayuda de un abogado. El consejo número 2 que puedo darte es que procures que ese rompimiento emocional, que es muy probable que tengas, lo hagas en la intimidad con el Señor y no frente a los pastores o a la gente que liderás o frente a otros líderes. Si elegís hablar con los pastores o con la gente que liderás o con el liderazgo, es muy importante que antes hayas tenido tu quiebre emocional, por así decirlo, o sea, que llores en la intimidad con Dios, que derrames tu corazón, pero en la intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque es muy probable que si vos vas a hablar con los pastores y no hiciste este trabajo previo de derramar tu corazón en la intimidad con Él, se agarren de tu muestra de sensibilidad o de tu muestra de tristeza, que es normal y está bien. Es muy probable que ellos la usen en tu contra. Tenés que saber que si se trata de un ministerio abusivo, el video está dirigido a las personas que quieren salir de estos ministerios abusivos, van a hablar mal de vos y van a inventar una historia diferente y se van a agarrar de cualquier cosa que vos hagas post salida. Entonces, cuando vas a comunicar tu salida, evita llorar, porque también van a agarrarse de eso. Sé que si sos sensible, a veces esto es un poco menos fácil de controlar, pero en lo posible procura que ese rompimiento emocional lo tengas quizás con tu familia, o sea, en la intimidad de tu hogar y sobre todo en la intimidad con el Señor. El consejo número 3 que te puedo dar es que no es necesario que hables con los pastores de manera personal. Cada situación es única, cada situación de abuso espiritual es diferente. Hay personas que salieron totalmente lastimadas, hay personas que, como ya vimos, sufrieron abuso sexual y volver a ver a esas personas les puede producir un efecto totalmente negativo. Entonces, no es necesario y cada situación es particular. Es totalmente respetable si elegís retirarte en silencio también, o sea, y los demás tienen que respetar también esa decisión tuya. Sin embargo, lo que yo te recomiendo de manera personal es que elijas hablar con los pastores y el liderazgo o la gente que liderás o no, también hagas una carta. Y si no querés hablar con ellos, también te recomiendo que hagas una carta. En esta carta yo lo que te recomiendo es que detalles tus motivos, que sea una carta corta, que no sea mucho texto, que no es necesario que esté escrita a mano, podés tipearla en la computadora, pero sí está bueno que esté firmada por tu puño y letra. Me gusta la idea de mandar una carta porque de esa manera queda asentado tus motivos y no pueden torcerlos, o sea, quedó por escrito tus motivos de salida. Como consejo también puedo decirte que
la carta que la escribas en la computadora o en el celular. Si la escribís en el celular, escribíla en el bloc de notas y luego sacale una captura de pantalla, imprimila, firmala y volvela a escanear y mandala. Parecen un montón de pasos y si elegís hacerlo en la computadora, lo mismo, imprimila, firmala, escaneala y luego mandala por los grupos de WhatsApp de la iglesia. Esto es muy importante porque si elegís escribir solamente el mensaje en los grupos de WhatsApp, otra vez pueden copiar ese mensaje, cambiar palabras y sabemos ya lo que pasa. Y también todos van a, el liderazgo tóxico, por así decirlo, va a estar al acecho de cualquier cosa que puedan utilizar en contra tuyo. Entonces yo lo que te recomiendo es que sea una imagen la que mandes en la que esté escrita tu carta y que esté firmada. Esta carta mandala a los grupos de WhatsApp de líderes, a los pastores, a la gente que liderás. Estás en tu derecho de mandársela a quien vos quieras porque son tus motivos y tenés esa libertad de contarlo a las personas que vos quieras. Muchas veces es recomendable que mandes la carta a todos los grupos al mismo tiempo. WhatsApp te da esa opción que no se la mandes primero a los pastores porque a veces lo que pueden hacer es que vos se las mandás primero y ahí te borran de todos los grupos para evitar que la reenvíes. También otra cosa que puedes hacer es tener un aliado, por así decirlo, una persona que no seas vos que mande la carta, que esté dentro de ese grupo si es que te borraron de los grupos de WhatsApp. El consejo número 4 es que si elegís hablar con los pastores de manera personal, lleves al menos 2 testigos. Es recomendable que estos testigos sean neutrales ante la situación y que al menos uno lo elijan los pastores y otro lo elijas vos. No es recomendable que hables con los pastores solo con testigos que ellos eligen, porque si los eligen ellos es porque son personas que saben que pueden manipular totalmente. Es muy importante que estos testigos tengan discernimiento y que sean neutrales ante la situación. El consejo número 5 en realidad es optativo y es que hables con el grupo que liderás. Pero vuelvo a repetir, cada situación es particular. Hay situaciones en las que el abuso fue muy grande y las personas no quieren volver a ser expuestas a nada de la iglesia. Otros casos en donde las personas realmente sienten de parte de Dios que tienen que hablar con su grupo. En caso de que decidas hablar con el grupo que liderás, yo te recomiendo que les cuentes tus razones, que respondas sus preguntas también, porque van a tener preguntas, pero que también respetes tus límites de cuánto querés compartir o no. O sea, las personas muchas veces quieren saber, pero no para entenderte, sino para después chismear y andar contando por todas partes. Entonces, cada situación es particular. Lo que sí te recomiendo, elijas hablar o no de forma personal con tu grupo, es que les mandes una carta como la que mencioné en el paso anterior. También tenés que saber que es normal que la gente que liderabas se enoje con vos o te quiera seguir o se sienta confundida. Lo que puedo aconsejarte es que en este momento que estás saliendo de este ministerio te centres en vos y en tu sanidad, no en las opiniones que puedan tener los demás, incluso aunque sea gente muy querida o a la gente que uno lideró por mucho tiempo. Sé que suena egoísta, sé que puede sonar así, pero si no sanás, no vas a poder amar a esas personas de una manera sana tampoco. El consejo número 5 es que practiques el contacto cero. Es muy importante, como mencioné en los pasos anteriores, que sepas que van a inventar cosas de vos y que muy probablemente cuando otras personas salían del ministerio y vos estabas adentro, también hablaste mal de otras personas. Entonces tenés que saber que va a pasar lo mismo que quizás vos hiciste con otras personas cuando aún estabas manipulado. Te vas a transformar lamentablemente en el nuevo enemigo de la iglesia. O sea, van a empezar a decir que estás loco, que sos un hereje, van a inventar historias sobre vos, van a hacerte quedar como la persona que dividió la iglesia, bueno, que sos un endemoniado, etc. Es importante que te prepares mentalmente para eso. O sea, ojalá que no te pase,
pero es muy probable que sí te pase. Entonces, si uno está avisado, es como más fácil, digamos, saber o enfrentarse con todo eso. Por eso, una vez que hayas comunicado tu decisión a través de una carta, o si no querés mandar la carta no importa, pero una vez hayas comunicado tu decisión de salir del ministerio, ya sea hablando con los pastores, enviando una carta o retirándote en silencio, no importa, es muy importante que bloquees de todas partes a estas personas, sobre todo a los líderes principales y al grupo selecto que los rodea. ¿Por qué? Porque este grupo selecto que los rodea, que son las personas que están más cercanas a las personas que están en la cima de esta pirámide, van a ir a contarle todo lo que hagas y todo va a ser usado en tu contra. Hasta las cosas que vos decís, no, esto no, ¿cómo van a hablar mal de esto? Sí, de eso también, se van a inventar toda una película alrededor de tu vida, de lo que estás haciendo. Entonces, para evitar saber qué cosas están hablando y para ayudarte a vos también a centrarte en tu sanidad, es muy importante que bloquees a los pastores, a los líderes, a la página del ministerio y a cualquier persona que sepas que va a ir corriendo a contarle todo a los pastores. Los abusadores espirituales se alimentan de seguir sabiendo de vos. Ellos necesitan, para seguir haciéndose las víctimas, que vos reacciones a todo eso. Entonces, si vos reaccionás ante sus provocaciones, les estás dando el gusto, por así decirlo. Entonces, que no te sorprenda que las provocaciones y las cosas que inventen sobre vos vayan escalando cada vez más, porque en cuanto ven que vos no reaccionás, van a provocarte más y más y más, hasta que llegan a puntos de inventar cosas que vos digas, esto no puede ser cierto, y sí, te inventan cosas sobre vos que no sabemos de dónde tienen tanta imaginación y tiempo para inventar esas cosas, pero lo hacen. Por eso es importantísimo el contacto cero con estas personas. Hago una pequeña pausa para recordarte que si te está gustando el video hasta ahora, le des like. En el caso de las personas que dependían económicamente de ese ministerio porque trabajaban, también aplica el contacto cero. O sea, es como que vas a tener que tomar una decisión respecto a qué es más importante, si tu salud mental, psíquica, emocional o un sueldo a fin de mes. Yo sé que es algo muy difícil, sobre todo si tenés hijos, sobre todo si estás en un país como el mío, como Argentina, que la situación no está fácil cambiar de trabajo, pero confía en que cuando uno se la juega por la verdad y en cuanto uno confía en el cuidado de Dios también, confía en que Él va a abrir nuevas puertas. Yo sé que es difícil, yo lo sé, pero no hay manera de que sanes estando ahí adentro. En caso de que vos elijas seguir trabajando en ese lugar, a pesar de ya no asistir a esa congregación, yo lo que te recomiendo es un método que se llama el método de la piedra gris. Eso es un método psicológico y que tiene que ver con transformarte justamente en una piedra gris. Que una piedra gris es lo más aburrido que pueda existir. Y cuando vengan a decirte cosas, vos respondas todo con un sí, ajá, qué bien. No te enganches en esas, en todas esas contiendas. No es un método para sostenerse mucho tiempo, porque uno también es humano y sostener toda esa, ¿cómo decirlo? Como ese caudal emocional que tiene por dentro, lleva mucha energía mental. Entonces lo recomiendo para las personas que por algún motivo, por un tiempo, no pueden dejar de trabajar en ese lugar. Pero mi consejo en realidad es que salgan totalmente de ahí si está en sus posibilidades y que si eligen quedarse trabajando en esos lugares, que lo hagan sabiendo con qué fecha va a ser la límite. O sea, que se digan, bueno, de acá a un mes, de acá a 2 meses, de acá a 3 meses, pero no recomiendo tampoco que el método de la piedra gris, que pueden buscar información al respecto en YouTube, es un método psicológico, no es algo que inventé yo, que es un método para lidiar con los narcisistas y con los manipuladores, que es básicamente convertirte en una persona totalmente aburrida para los abusadores espirituales, totalmente gris, como dice ahí, pero no es un método para practicarse a largo plazo.
El consejo número 6 tiene que ver con cómo hablar con tus familiares y amigos que eligen seguir quedándose en ese ministerio cuando vos ya saliste. Es muy probable que haya familiares, amigos que uno cosechó a lo largo de los años en ese ministerio que elijan quedarse ahí, que elijan quedarse en ese ministerio. Y es muy probable que tengan preguntas para hacerte, ¿no? Entonces, yo lo que te recomiendo es que sí, que hables con ellos, que no sea en la iglesia, que sea en un territorio neutral, o sea, que salgan a tomar un café, que sea en un lugar neutral, que hablen, que les expliques tus motivos y que respondas las preguntas que puedan llegar a tener, pero que hables solo una vez. No te transformes en esa persona. Yo sé que cuando uno ya ve la manipulación y a uno se le abren los ojos y empieza a ver las cosas como realmente son, el deseo es querer ir corriendo a decirle a toda la gente que uno ama que lo que está pasando, ¿no? Que están siendo manipulados, que van a ser lastimados, o sea, y sé que eso es una respuesta natural. Pero si vos te transformás en una persona que todo el tiempo les está diciendo, date cuenta, abrí los ojos, mirá cómo te están manipulando, vas a producir el efecto contrario. O sea, imagínate que esas personas siguen en ese ambiente, escuchan, porque en la iglesia se habla, ¿no? Cuando vos salís, que sos el enemigo, que estás loco, y encima vos les estás hablando mal del liderazgo. Entonces es como que vas a producir el efecto contrario. Yo lo que te recomiendo es que hables una sola vez y que no toques más el tema, excepto que ellos lo traigan. Y si lo traen para querer volverte a llevar a ese ministerio, yo lo que te recomiendo es que con mucha amabilidad vos les digas, mira, gracias por tus intenciones, sé que lo haces con buena intención, pero esta es una decisión tomada y no quiero volver a hablar más del tema. Y si son tus amigos lo van a entender. La manipulación es algo espiritual, o sea, ese lazo en el que están tan metidos es algo muy espiritual, es como que están hechizados, por así decirlo. Entonces yo lo que te recomiendo para tus familiares y amigos es que ores por ellos, que sí pidas en oración mucho por ellos para que les sea revelado lo que en verdad está pasando, para que puedan ver detrás de la cortina, pero no te transformes en una persona cargosa, en una persona que todo el tiempo esté hablando de lo mismo. Si eligen seguir manteniendo la amistad o seguir viéndose con estos familiares que siguen dentro del ministerio, cada vez que te cuenten algo del ministerio, volvemos a lo mismo de la piedra gris, ¿no? Vos responde todo con un ajá, mirá, qué bien. No hables mal de los líderes, por más que refrena ahí tu lengua, pedirle al Espíritu Santo que te ayude a tomar ese dominio propio que ya tenemos. Y no, porque también muchas personas lo hacen inconscientemente y otros lo hacen a propósito, ¿no? Para ver qué información te pueden sacar. Entonces yo lo que te recomiendo es que si te empiezan a contar cosas del ministerio, lo que están haciendo, decirles, ah, mira, qué bueno, sí, ajá, no te metas ni te involucres ni les hables mal de los demás. También yo lo que te recomiendo es que estas personas, por más que sean tus amigos, por más que sean tus familiares, no sean las personas con las que vos abras tu corazón y les cuentes cómo realmente estás. O sea, te recomiendo que para eso elijas otras amistades neutrales o que lo hagas cuando busques ayuda psicológica o con tu esposo, tu cónyuge, si es que decidieron salir juntos. Yo lo que recomiendo también respecto a las parejas es que sea una decisión en conjunto, que se pongan de acuerdo en esto, porque es muy difícil cuando uno elige salir y otro elige quedarse adentro. Es una situación dificilísima y yo lo que recomiendo es que hablen, que se pongan de acuerdo. O sea, Dios bendice cuando estamos de acuerdo, sobre todo con nuestras parejas. Así que es muy importante, quizás puedan orar, puedes comunicarle. Por lo general las mujeres, somos más rápidas en darnos cuenta de estas cosas. Los hombres es como que les cuesta un poco más a veces. Entonces, como mujer, podés hablar con tu esposo, comunicarle cómo te sentís,
pero nuevamente te recomiendo que hables solo una vez y que esa vez vos les cuentes todo lo que estás viendo y que después no hables más de esto, o sea, que lo dejes ahí, que permitas que él pueda ver y que juntos tomen esa decisión y que empiecen a orar para una estrategia, como recomendé en el consejo 1, para saber cómo salir de ese lugar. Volviendo a las situaciones con familiares y amigos que están dentro de ese ministerio, tenés que estar abierto también a la posibilidad de que empiecen a dejarte de lado. O sea, esto es algo que vos pensás que ellos están todo el tiempo escuchando cosas malas de vos, que están escuchando todo el tiempo que sos el enemigo. Muy probablemente, dependiendo del tipo de congregación, les digan que si se juntan con vos, entonces se llevan maldición o un montón de cosas con el fin de aislarte, ¿no? Entonces tenés que estar abierto a esa posibilidad también. A veces también sucede con amistades que te das cuenta que lo único que te unía con ellas era que pasaban mucho tiempo en la iglesia y por fuera de eso no tienen nada en común ni tema de conversación. Entonces muchas veces no es que, no sé, que alguien les dijo que si te ven van a estar malditos, sino que simplemente te das cuenta que no había nada más allá que pasar mucho tiempo juntos. El consejo número 7 que te puedo dar es que no es necesario que al siguiente domingo de salir ya estés congregándote en una nueva iglesia. A muchas personas se les enseñó que si todos los domingos no están en la iglesia, están pecando porque están dejando de congregarse. Si no viste mi video anterior sobre la nueva forma de ser iglesia, te recomiendo que lo veas porque ahí hago un análisis de Hebreos 10:25, que es este pasaje que a veces se utiliza con el fin de manipular a las personas para que estén 24/7 en la iglesia. Lo que te puedo aconsejar en este punto es que te tomes tu tiempo. Yo sé que muchas veces si veníamos en un ritmo de estar todo el tiempo congregándonos, todo el tiempo haciendo cosas, es muy probable que quieras seguir en ese ritmo. Pero para sanar es muy necesario que hagas una pausa. No estoy diciendo con esto que no tengas que volver nunca más a una congregación o a juntarte con hermanos, porque fuimos creados, ¿no? Somos parte de un cuerpo, entonces fuimos creados para vivir en comunidad y no es sano que estés solo, no es sano que te aísles durante años y que no tengas nadie con quien hablar. Eso no es sano, pero tampoco es sano que sigas en ese frenesí de hacer cosas y que no le prestes atención a tu sanidad. Muchas personas también sufren estrés postraumático. El abuso espiritual a veces llega a niveles que las personas, cuando son expuestas nuevamente a un formato de reunión tradicional de iglesia, sufren ataques de pánico, ansiedad, escuchan algunas canciones y sienten miedo o se acuerdan de cosas y les vienen un montón de recuerdos y no les trae eso ningún beneficio. Entonces está bien si necesitas un tiempo de estar, por así decirlo, de estar sanando, de estar en silencio, de estar tranquilo. Eso es una parte muy importante de la sanidad. Podés de repente congregarte online, o sea, de manera online, mirar reuniones, eso está bien, pero no te enganches rápidamente en un ministerio nuevo solo porque no hay que dejar de congregarse. El consejo número 8 que te puedo dar es que te permitas sentir todas las emociones. Muchas veces en la iglesia se nos enseña que hay emociones negativas o emociones que no vienen de Dios, por ejemplo, la tristeza, la ira, el enojo. Pero la realidad es que Dios nos dio un alma con el fin de, o sea, el alma tiene la función de mostrarnos qué está pasando, ¿no? Obviamente no tenemos que dejarnos dominar por el alma, eso ya todos lo sabemos, no estoy hablando de eso. Pero sí, date el permiso de sentir esa tristeza. Si necesitas llorar, llorá, o sea, como dicen por ahí. Pero es en serio, o sea, es como que muchas veces sentimos que, o por mucho tiempo, ¿no? Se nos enseñó eso, que los líderes sanan rápido, eso a mí me decían en la iglesia. Los líderes sanan rápido y entonces yo sentía que tenía que estar todo el tiempo perfecta y si sentía tristeza, lloraba 5 minutos y dale. Y eso lo que hace en realidad es poner en una olla a presión
un montón de procesos que requieren tiempo y que requieren pasar por esas emociones. Las emociones tienen el fin de mostrarnos qué es lo que está pasando por dentro. Tenés derecho y permiso a sentir enojo, rabia. Te aconsejo que no te detengas demasiado tiempo, hasta estar meses triste o meses enojado, porque eso ya es depresión. Y obviamente no estoy diciendo que uno elija la depresión, ¿no? Eso ya es una patología que merece ser tratada con un tratamiento psicológico adecuado. Pero date el permiso de llorar, date el permiso de estar enojado, está bien, y es una señal de que amaste de verdad, es una señal de que realmente todo lo que hiciste en ese ministerio lo hiciste del corazón. El consejo número 9 entonces es que te enfoques en tu sanidad mental, física y espiritual. Somos seres tripartitos, entonces para que la sanidad sea total, tienen que pasar por estos 3 lugares. Por eso para empezar esta sanidad es tan importante lo que mencionaba anteriormente, de tomarte una pausa, de decir, pará, ¿qué pasó? O sea, ¿qué fue lo que me atrajo a mí a un ministerio así? Porque esto es algo que yo aún no hablé en mi canal, pero tiene mucho que ver con que también si uno cayó en un ministerio abusivo, es porque hay algo en nosotros que tenemos que sanar. Y con esto no estoy culpabilizando a la víctima, sino que uno lo hace por inocencia, o sea, uno no sabía que tenía todo eso por sanar, y estas situaciones a veces nos muestran que hay cosas y procesos que no hemos pasado, que no hemos superado, que tenemos que tomarnos el tiempo de sanar. Si no pasamos por un proceso de sanidad, vamos a volver a ir a una congregación y vamos a encontrarnos otra vez con una iglesia abusiva. Y si no te encontrás a un abusador espiritual, vas a encontrarte con un manipulador, un narcisista, en tu trabajo, en tu pareja, en el ámbito que sea que te muevas. Por eso es muy importante, ¿no?, que te centres en tu sanidad. A nivel físico, que te centres en tu sanidad, que le prestes atención primeramente a tu dieta, a tu descanso. Muchas personas comían súper tarde por estar tanto tiempo en la iglesia, comían súper mal porque terminaban pidiendo comida y nunca comían una comida nutritiva. Descansaban súper mal también porque tenían que estar desde muy temprano en la iglesia. También muchas personas pospusieron chequeos médicos. Algo tan sencillo como ir a hacerse un chequeo, no lo hicieron durante años justamente por estar tanto tiempo en la iglesia. Al estar en un ministerio tan esclavizante, muchas veces se nos olvida la importancia que tiene muchas veces el ocio, el no hacer nada. No estoy diciendo que esto sea un estilo de vida, ni es el punto que acá todos salgamos vagos, no. Pero una vez cada tanto, tomate un día para no hacer nada. O sea, eso es sano para tu mente, para tu cuerpo. Tomate un día de autocuidado. Y no sé, las mujeres que somos más coquetas, ¿no? O sea, hacete una mascarilla, ponete una mascarilla en el pelo, en la cara, maquillate, un baño de inmersión. Tomate un día para no hacer nada. Eso es tan importante y no se nos enseña de esto, pero forma parte también de tu sanidad. También es muy importante que empieces una actividad física, ¿no? Cuando hacemos actividad física, segregamos algún tipo de hormonas que están muy relacionadas con la felicidad. Por eso hay un estudio que se los voy a dejar acá abajo en la cajita de descripción que muestra, por ejemplo, la relación entre sedentarismo y depresión. Hay una relación muy importante ahí y no estoy diciendo que si sos sedentario vas a ser depresivo, no. Pero es importante también prestarle atención a si estamos haciendo actividad física, y no estoy diciendo que tengas que inscribirte al gimnasio, si querés sí, pero aunque sea salir a caminar, o sea, aunque sea, no sé, ir a pasear al perro, o sea, algo sencillo como empezar a mover tu cuerpo. Todo esto empieza lentamente a construir tu amor propio, porque cuando salís de un ministerio así, tu amor propio está por el suelo, o sea, subsuelo 20, allá abajo. Entonces, son estas pequeñas cositas a nivel físico, como tan sencillo como maquillarte, tan sencillo como estrenar ropa, como hacerte una mascarilla en el pelo, en la cara. Eso parece que no, pero construye tu amor propio. A nivel emocional, te recomiendo que busques ayuda psicológica. Es muy importante
que primero que reconozcas que fuiste víctima de abuso espiritual y segundo que no minimices lo que pasaste. Lo importante del psicólogo es que sea una persona que conozca del abuso narcisista, porque el abuso espiritual, si aún no vieron la entrevista que hice con Paula González del canal Cristianos contra el Abuso Narcisista, pueden ir a verla. Pero el abuso espiritual no es más que abuso narcisista dentro de la iglesia. Entonces es muy importante que el psicólogo conozca, esté interiorizado con lo que es el abuso narcisista. Muchas personas me preguntan si el psicólogo tiene que ser cristiano o no. Y yo lo que recomiendo es que sea una persona con la que vos conectes. Puede ser cristiano o no. O sea, la persona, yo me acuerdo que la primer psicóloga que yo busqué era cristiana, pero no hubo feeling. Era una persona totalmente religiosa, no conecté para nada con ella. Y bueno, después fui con otra psicóloga que no era cristiana, pero que respetaba mis creencias y conocía el abuso narcisista. Entonces con ella pude establecer ese vínculo, por así decirlo, y me sentí cómoda para compartirle mis cosas. Y no era cristiana. Y el último psicólogo que tuve, él era cristiano y psicólogo y especialista en el trastorno narcisista. Entonces es como que ahí se dio todo junto. Pero lo más importante es que conecten y que te entienda y que comprenda cómo es el abuso narcisista. Busques ayuda psicológica o no, también lo que te recomiendo es que comiences a leer al respecto. Es el conocimiento de la verdad lo que nos hace libres. Entonces, cuando vos empezás a adquirir conocimiento respecto al abuso narcisista, respecto al abuso espiritual, respecto al amor propio, respecto a cómo es alguien que se ama a sí mismo, respecto a cómo es alguien sano, eso te va a ir generando recursos y vas a tener mucha más libertad a nivel emocional y también espiritual. También lo que te recomiendo, que es un paso sumamente importante y que no nos gusta apenas salimos, y si estás pensando en salir, a veces no nos gusta pasar por este paso, pero es muy importante, y es el perdón. Sé que al principio cuando te vienen a hablar de perdón, cuando estás saliendo de una situación muy dolorosa, es como, no me hables de esto. Pero no sé cuál sea tu situación, pero tengo que decirte también que los cristianos y quienes amamos a Jesús, ¿no? Entendemos que el perdón es algo fundamental y no es hacerle un favor a esas personas que te lastimaron y que probablemente ni siquiera se hayan disculpado y que probablemente también sigan inventando cosas sobre vos y sigan lastimándote a pesar de que hayas cortado esa relación. Sé que es muy difícil perdonar a alguien que sigue con malas intenciones, que jamás te pidió perdón, pero recordá que no lo estás haciendo por ellos, sino que lo estás haciendo por vos. Entonces, es muy importante este paso, es un proceso. Probablemente en algún momento haga un video centrándome específicamente en este proceso de perdón, pero es muy importante que en oración digas los perdono, los suelto, hasta que te das cuenta que perdonaste cuando pensás en la situación y ya no te duele. E incluso si pasa un tiempo en el que vos decís ya no me duele, va a haber momentos en los que te va a volver a doler. Y ese es para recordarnos a veces que el perdón debe ser nuestro estilo de vida como seguidores de Jesús. Por eso a nivel espiritual te recomiendo que en esta etapa post salida de un ministerio abusivo derrames tu corazón en Jesús, que sea una etapa en la que vos realmente puedas conocer a Dios ya sin ese velo, ya sin esa estructura. Te aseguro que es una etapa que si sabes llevarla bien, es una etapa en la que vas a conocer a Jesús en un nivel que quizás no conocías antes. Va a ser un Jesús mucho más real y tu relación con Él va a ser mucho más real que nunca. Si aún nadie te lo dijo, quiero que sepas que todo este dolor que pasaste no formaba parte de la voluntad de Dios. Muchas veces se nos dice, ¿no? Bueno, todo pasa por algo o esto tiene un propósito. No, yo realmente creo que si Jesús nos enseñó que había que orar,
para que se haga la voluntad de Dios es porque también existen otras voluntades, porque si todo es voluntad de Dios, entonces ¿para qué vamos a pedir, Señor, hágase tu voluntad? Entonces lo que pienso es que a veces pasan cosas porque sí, por la maldad del hombre, por la ausencia de Dios en los corazones de los hombres, pero que de ninguna manera reflejan el plan de Dios y el corazón de Dios para con vos. Dios no quiso que pases por eso. Pasaste por eso y por supuesto todas las cosas nos ayudan para bien. Por supuesto en algún momento, si sabes llevar tu sanidad, vas a poder inspirar a otros, vas a poder contar tu historia, vas a poder ayudar a otros que están pasando por lo mismo que vos. Pero de ninguna manera eso formó parte del plan de Dios para tu vida y ni siquiera muestran el corazón de Dios para con vos y para sus hijos. No apures tu proceso de sanidad. No apures tu proceso de volver a conocer a Dios de otra manera. Sé que a veces uno quiere seguir ya y enseguida quiere volver a meterse en otra iglesia y empezar a liderar en otro lado, pero tomate tu tiempo para pasar. Esta es la etapa de sanidad, es la etapa más larga de todas y también, y te lo tengo que decir en amor, es la etapa más dolorosa de todas. Va a ser difícil. Uno cree que lo peor es cuando está en el ojo de la tormenta, de querer salir de la iglesia y de hablar con los pastores, pero en realidad te das cuenta que lo peor es cuando pasó la tormenta y viste el desastre que quedó, pero también es la etapa más dolorosa y si sabés llevarla, la más linda, porque ahora sos vos el que está eligiendo cómo diseñar esto nuevo, qué vida querés vivir, qué relación vas a tener con Dios. Entonces es también un redescubrirte a vos mismo. Es un resurgir también de vos. Es como que resurgís con una nueva identidad, resurgís más sabio, resurgís entendiendo muchas más cosas, pero hay que pasar por este proceso. Y el consejo número 10, que te lo doy como amiga, como madre, como hermana, es que estés tranquilo porque todo pasa. Yo sé que si estás en el proceso de salida, hay muchos que están en diferentes etapas, queriendo salir, ya saliste, pero todo pasa. Yo sé que te parece imposible ahora, decís, no, esto no se va a terminar más, que están diciendo, o yo me siento horrible, o no quiero saber más nada, con ninguna iglesia, con ningún pastor, con nada. Todo pasa. Me hubiese gustado a mí que alguien me dijese todo pasa en su momento y hoy estoy acá para decírtelo. Yo sé lo que pasaste, sé lo difícil que es, sé lo doloroso que es que el mismo lugar en el que uno invirtió su vida, su tiempo, su corazón, ahora sea el mismo lugar que te señala como enemigo, ese mismo lugar en el que uno invirtió tiempo, que quizás hasta, no sé, pintó las paredes, decoró, adoró a Dios, ahora sea ese mismo lugar en el cual dicen peste sobre uno. Sé lo doloroso que es, yo lo sé, pero te aseguro que todo pasa y que nada de eso se compara a las cosas mejores que Dios tiene para vos. Hay mejores cosas y lo que viene siempre es mejor cuando estamos de la mano de Dios. Así que hasta acá es el video del día de hoy. Lamento mucho si estás pasando por una situación así. Sé lo doloroso que es, porque también estuve ahí en ese lugar. Pero te aseguro que primeramente que no estás solo. Muchas veces uno cree que uno es el que está loco porque nadie más ve lo que vos estás viendo, pero no estás solo. Hay mucha gente que pasó por ahí o está pasando por ahí y que Dios está con vos en ese proceso también. No creas por ningún instante que Jesús te dejó, que Jesús no está con vos en este tiempo de prueba. Jesús está con vos, Jesús está ahí caminando y con vos y te tiene en su mano, te está protegiendo. Sé que muchas veces uno espera que Dios nos hable en esos momentos con el rugido del león y a veces en esos momentos es simplemente un silbo apacible, que es ese compañero silencioso pero que está ahí en el proceso. Así que si miraste hasta acá, muchas gracias por mirarme.
Todas las semanas subo videos, así que si no te suscribiste, te recomiendo que te suscribas, que le des like, que le des click a la campanita y que le des like también al video si te gustó. Muchas gracias y hasta la próxima. Bye.